¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esta es otra cápsula de historia, la continuación de la que vimos anteriormente. En la anterior entrega, que fue la número 7, vimos sobre otro autor que tiene un estilo novelado para escribir, que es Armando Fuentes Aguirre, alias Catón, y las diversas obras que este señor escribió al respecto de varios episodios de la historia de México, ¿no? Bueno, continuando un poquito con otro tipo de autor, un poco diferente, un poco más serio, a diferencia un poquito de Armando Ayala Anguiano y de Catón, que son un poco más como de jocosillos, como de echar como un poco de chunga o de vacilada, entre pues obviamente hechos históricos reales. Otro autor muy interesante es el autor de la siguiente obra, América Peligra, Salvador Borrego Escalante. En este caso, la obra que voy a reseñar fue la última que yo leí. Esta edición que tengo aquí en mis manos es una más antigua, pero la que yo voy a reseñar el día de hoy es una que tengo, más que lo dejé en otro lado. Es esta edición, la de América Peligra, 600 años de azarosa su historia, del 2003. Nada más que como ahorita no tengo físicamente la obra, pues traje, aunque sea la imagen aquí, que esa es la que vamos a reseñar. Que en realidad, pues las obras, aunque la edición es un poco diferente, pero prácticamente contienen el mismo tema. Dice aquí, historia diafana con rigor matemático. Este libro va a las raíces de las influencias externas que abierta o ocultamente se han hecho sentir en México y en toda América desde el descubrimiento de Colón hace 500 años. En este caso, la otra edición de 600 años. Y al poner así sobre la mesa las partes que faltaban del rompecabezas, la figura se complementa y se aclaran muchos sucesos que antes no se entendían. Se revelan los orígenes de nuestras guerras civiles, la ruinosa reforma agraria, los móviles de la lucha anticatólica y los diversos aspectos de un mismo movimiento revolucionario. Este libro llena un vacío, se ajusta a la esencial exigencia de que la historia no sea un catálogo de hechos sin reflexión que los enlaza. Descubre su génesis, indaga su sentido íntimo e inquiere sus resonancias. Todo hecho histórico, dice González Campos, emerge de otro que le ha precedido y prepara el surgimiento de otro que habrá de sucederle. América Peligra descubre multitud de hechos que no habían sido hilados. Es una luz sobre México y América. Ese Rivera B, que es el que lo escribe. Y bueno, en este caso vamos viendo un poquito el índice. Dice aquí capítulo 1, arma en formación, capítulo 2, premexicano, mexicano y antimexicano. El tercero, un pasado todavía presente, 1325-1821, luchando por el botín, 1821-1847, oportunidades perdidas, 1848-1867, oportunidades aprovechadas, 1867-1911, Wilson nos impone el punto sexto, 1911-1923, Morrow salva calles, 1923-1934, Cárdenas acelera y luego frena, 1934-1940, treguas y aceleramientos, supercapitalismo contra capitalismo, el marxismo es efecto no causa, lucha entre dos fuerzas y finalmente la bibliografía que compone esta singular obra. ¿Qué es lo interesante o lo llamativo de este escrito de Salvador Borrego Escalante? Quien aclaramos tampoco es historiador, es un periodista que durante muchos años trabajó en varios diarios importantes de la nación, en Monterrey, en Ciudad de México, en el Excelsior, Últimas Noticias, en El Sol de México, de Guadalajara, antes de que fuera tomado por el grupo de Scherer García y el grupo de izquierda. Estamos hablando de los 50, 60 más o menos, ¿no? 40, 30. En la época más bien de los 40 a los 60. Bueno, y principios de los 70. En este caso, lo interesante de esta obra que escribe este señor, este autor, es que precisamente cuando nosotros estudiamos la historia de México, no sé si les ha pasado a ustedes, o por lo menos a mí me pasó cuando los estaba viendo en mi época de estudiante, de repente te decían, ya es que se levantaron los campesinos en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz, porque era un régimen autoritario y nefasto que aplastaba a los campesinos. Tú, bueno, pues sí es cierto, Porfirio Díaz a lo mejor no era la mejor persona, pero te quedas, pero pues caramba, si los tipos vivían en el campo, ni siquiera tenían para comer ni para vestirse, ¿de dónde rayos iban a sacar armas? Digo, sí, dinero para armas, etcétera. Entonces lo que no te dicen, o lo que nunca te mencionan, porque no les conviene o porque no les interesa que lo sepas, es que obviamente había alguien detrás patrocinándolos. ¿Quién está detrás de patrocinándoles todo eso? Pues obviamente el gobierno de Estados Unidos. Entonces tuvo mucho que ver la influencia de, por ejemplo, Woodrow Wilson, por un decir, y después los embajadores Daniels y Monroe, también para pues en la que los gobiernos, entonces ellos cuando un hombre ya no les empezaba a gustar algún revolucionario o lo quitaban. Entonces, por ejemplo, Pancho Villa, cuando en su momento les fue útil, le dieron armas y dinero para que acabara con Huerta, pero después que ya le dieron el espaldarazo a Carranza, le prohibieron y de hecho no le dieron armas, por eso él en venganza pues se enojó y les atacó el pueblo de Columbus, Nuevo México, como una represalia. Y ya después ellos mismos se darán cuenta que, por ejemplo, Imal Vasconcelos, él pensó que Estados Unidos le iba a dar el espaldarazo para acabar
en su momento con Calles, pero no le dieron el espaldarazo, y él amargamente se dio cuenta que la Revolución Mexicana, de la cual fue partícipe porque él pertenecía a la juventud del Ateneo, que los de la nueva ola que querían pues un cambio en México, pues se dieron cuenta tardíamente, ya entrados en años, que en realidad la Revolución Mexicana pues fue armada porque el gobierno de Estados Unidos ya no quería a Porfirio Díaz ahí en el poder. Entonces era la forma de presionarlo, pues era sacarlo. Porfirio Díaz dijo en su momento: yo solo contra los rebeldes revolucionarios puedo, pero yo solo con los rebeldes apoyados por Estados Unidos no. Entonces por eso mejor decidió capitular, irse del país, irse hacia Francia, exiliarse, y por eso dijo estas sabias palabras: Madero acaba de liberar un tigre, esperemos que el tigre no lo devore. Y pues proféticamente después el tigre lo devora, con Huerta que lo mata y lo traiciona. Después a su vez Huerta es depuesto por Carranza. Después Carranza es quitado por Álvaro Obregón. Después Álvaro Obregón lo mata a León Toral. Después de ahí pues convenientemente llega a Calles, empieza a poner a sus presidentes nopalitos. Y después este tipo ya no le sirve, lo corren a volar y llega. Y de hecho gracias a la influencia de Estados Unidos pues se funda el PNR, luego el Partido de la Revolución Mexicana y después el famoso PRI. Entonces muchos de los hechos y acontecimientos que suceden aquí en la historia de México no son hechos del azar, ni coincidencias, ni situaciones fortuitas. Es porque en gran parte, por ejemplo, la independencia de este país se realizó pues, por el apoyo de las logias masónicas, las yorquinas y las escocesas. Entonces este libro está interesante porque explica todo el contubernio, toda la influencia que tiene la alta masonería, tanto de Estados Unidos como de México, en el desarrollo del país, en las guerras en los que se perdió los territorios que se perdieron, con don Lorenzo de Zavala, que estuvo apoyando las logias para que México perdiera sus territorios. Y también la influencia de Estados Unidos y de la Casa Blanca en sus diversos representantes, ya sea presidentes o embajadores, que apoyaron o no a uno u otro bando. Entonces, como mucha de la guerra civil que tuvimos en el siglo XIX, que fue una verdadera cena de negros, pues fue en parte por los apoyos a la lucha de independencia, por gracias a Poinsett y su séquito, y posteriormente en la revolución, pues gracias a Woodrow Wilson y otros intereses, pues estuvieron ahí presionando, y por eso la sangría o las muertes tan tremendas que hubo durante la época de la revolución e independencia, ¿no? Entonces es interesante porque efectivamente, como dice el autor, la historia se nos aparece como una serie de hechos aislados, un rompecabezas que no tiene ni principio ni fin, como ese rompecabezas enorme que llega a la caja y que te lo avientan ahí y sin una imagen, pues no tienen ni idea de qué rayos estás armando. En cambio, con este libro tiene la gran ventaja que te da ciertas huellas, te da ciertas características, ciertos elementos para tú empezar a rearmar tu historia, y entonces ya una vez que tienes armado todo el panorama, observas que realmente ya tiene lógica o sentido los hechos que estás analizando. Y esta es la característica de este libro de América Peligra. Este libro pues es un libro boicoteado, pues difícilmente lo van a encontrar en una librería comercial, más bien lo van a hallar a lo mejor en alguna librería usada por ahí. Lo pueden encontrar con nuestros amigos de Vigente la Derrota Mundial, ellos en internet, en Facebook, ellos lo venden, o también pues en alguna librería de esas de usado, ¿no? Por ahí pueden hallar alguna edición. Pero realmente es un libro que vale la pena, pues a pesar del boicot por odio, desinterés o porque no querer informar a la población. Pero este libro pues realmente vale su peso en oro, porque no se van a arrepentir, sobre todo si ya han leído otras obras de historia de México, pues esta no es como que una más del montón, esta da una perspectiva muy diferente. Entonces si dan la oportunidad, pues lean esta obra que nos encaja, que nos explica muchos hechos que aparentemente se vean nebulosos o extraños o poco entendibles. Pues aquí con este libro se aclaran este tipo de situaciones. Entonces ahí les invito a que si tienen oportunidad, pues consigan el América Peligra, cualquiera de sus ediciones, o una de las ediciones más modernas. Ahorita creo que van en la edición del 2013, era la más reciente, y ahí la pueden conseguir, ¿verdad? Bueno, espero les haya servido. Vamos a ver otro capítulo más en la siguiente entrega de otro libro interesante de Historia de México, para ya cerrar un poquito con estas temáticas de los libros generales de Historia de México. Espero les sirva y les guste, y pues obviamente la clave de aquí de todo es fomentar la lectura, y esa es principalmente nuestra finalidad, ¿verdad? Bueno, gracias.